una historia que está en la palabra de Dios y habla de la casa vacía, ¿no? Jesús, como siempre, él traía parábolas que eran la forma que él tenía de enseñar, ¿no es cierto? Y son tan actuales cuando uno las profundiza, las investiga, que son muy lindas de traerlas, ¿no? Esta está en el libro de Mateo, capítulo 12, versos 43 al 45. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él y se instala aquí. Y la última condición de ese hombre llega a ser peor que la primera. Así, dice Jesús, acontecerá a esta generación perversa. Vemos un texto muy cortito de esta palabra, ¿no? Pero que tiene nada despreciable, ¿eh? Es como para llevarnos no solo del contexto como Jesús siempre cuenta en las historias, ¿no? Sino que también está cargada de lecciones muy, pero muy lindas para nuestra vida. Es necesario para eso que siempre nos ubiquemos en el contexto, quiere decir en el momento, cómo era ese momento de la historia donde Jesús cuenta las cosas, ¿no? Acá se trataba de una gran discusión que había con los fariseos. Y la envidia que ellos tenían de parte de ellos era cada vez más notable contra Jesús. Ellos, tengamos en cuenta que eran los religiosos de esa época, eran las personas que estaban eruditos, digamos, en la materia, ¿no? En teología. Había un rechazo muy marcado contra Cristo. Y estaba muy claro y lo manifestaban que ellos estaban solamente buscando la oportunidad de matar o de eliminar a Jesús, ¿no? En ese contexto Jesús cuenta esta historia. Un contexto entonces de rechazo abierto, declarado contra Jesús. Y yo quiero hacer ahí un paréntesis, ¿no? Para preguntarle lo siguiente: ¿qué era lo que ellos cuestionaban? Miren, ¿les costaba tanto a ellos aceptar a Jesús? Y aceptarlo ¿por qué? Como el Mesías, como el enviado de Dios. Tenían evidencia de su poder a través de los milagros que había hecho de toda clase. Ellos veían que Jesús defendía la ley. No lo habían visto Jesús, sino era moverse en los principios eternos y enseñaba inclusive principios eternos de Dios. O sea que había que ser muy ciego para decir lo que ellos decían. Ellos decían: este no viene de Dios. Ellos decían: no viene, no es el Mesías tampoco, pero ellos veían milagros, vieron el poder, vivieron las enseñanzas de Jesús, tenían evidencia de toda clase. Pero acá hay una advertencia. El rechazo constante de esa gente es la que hoy vemos en los hombres. Y he aquí la enseñanza y la actualidad de las parábolas. Porque ese rechazo a Dios hace que la persona vaya convirtiéndose o se torne insensible a las cosas de Dios. Mire, cuesta horrores y cada vez más, porque hay personas que uno las ve necesitadas y le cuenta y le dice la salida, pero dicen: ¿a qué voy a ir a la iglesia si mis cosas no cambian? Mire qué razonamiento. Por eso que es tan actual la palabra y las parábolas. Ellos luchaban hasta con su propia conciencia, porque ellos veían los milagros. Y en un momento se decían: claro, sí, puede ser Jesús, pero no daban ninguna oportunidad a ellos, ninguna oportunidad de investigar si realmente Él era el Mesías y si tenían que aceptarlo. Ellos colocaban argumentos absurdos. Refleja la Biblia en Mateo capítulo 12, cuando ellos le dicen a Jesús:
tú echas fuera los demonios en nombre de Belcebú. Belcebú era un dios pagano, era un ídolo. Por eso vos hacés los milagros que hacés, le decía. Absurdo de todos lados. Y aunque Satanás también hace milagros, porque hace milagros, el diablo, los frutos de las personas que están haciendo en el nombre de Satanás, los frutos son muy distintos a los que hacía Jesús. Y aquí Jesús, vamos a ver que él comienza a defenderse con la lógica misma del absurdo que ellos usaban. ¿Cuál era esa lógica? Él le dice, ¿cómo Satanás puede echarse a sí mismo? Jesús, como siempre, brillante en las contestaciones. Imposible, le dice. ¿Cómo un reino puede ser dividido entre sí? La Biblia enseña y dice que todo reino dividido no permanecerá, sino será asolado. Eso cabe para el matrimonio, eso cabe para las sociedades, eso cabe para los trabajos. La Biblia aconseja y dice, no unáis a yugos desiguales. Quiere decir que hoy está muy difícil toda situación de relación con el mundo. El mundo está como esos fariseos de esa época de Jesús. Ellos negaban las evidencias. Jesús los enfrenta de esa manera, con esa lógica. Y le dice, si yo expulso a los demonios porque soy cómplice de Belcebú, ¿gracias a quién ustedes expulsarán los demonios de vuestros hijos? Ahora, cuando vemos ese rechazo total, ese rechazo tan abierto, en que la conciencia, la mente de ellos ya se había cerrado totalmente, llega el desprecio total a un punto que es negarse a las evidencias de Cristo, negárselo como Mesías, negarlo como el Salvador. Y es lo que pasa hoy. Hoy la gente no le interesa, cuando tiene la solución al alcance de la mano, cuando les cuesta horrores dedicar este tiempo, que yo los desafío y les digo, contrarreloj, antes de las 2 horas vos te vas de la iglesia. Invertí 1 horita y media en Dios. Te desafío. Así llegaron finalmente a acusarlo, como le dicen ahí, que era un cómplice de Satanás. Y allí es donde Jesús cuenta esta historia que leí, ante ese rechazo abierto que ellos hacen. Y es ahí donde Jesús, como digo, hace un milagro primero. El milagro lo encontramos en el verso 22 del libro de Mateo y dice así: luego le trajeron a él un endemoniado, ciego y mudo. Jesús lo sanó, de manera que el ciego y mudo pudo ver y pudo hablar. Acá hay un asunto interesante. Sigue y dice, toda la gente quedó atónita y decía, ¿será este el hijo de David, el Mesías? No nos olvidemos que ellos estaban esperando al Mesías, estaban hablando con él. Pero los fariseos dijeron, este echa demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Ahí estaba la disputa de ese momento. Bueno, y ahí continúa la historia. Y en ese contexto Jesús va a contar justamente la historia de la casa vacía. Él lo hace antes de hablar del pecado imperdonable que cita la Biblia, y luego va a hablar recién de esa parábola que se conoce como de la casa vacía. Y que Jesús, como siempre, muy claro, muy enfático, muy fácil de entenderlo, y personalmente quiero destacar lo admirable que son, la claridad que tienen las enseñanzas, las lecciones, cuando uno investiga que trae cada una de las parábolas que están en la Biblia. Esto siempre nos sitúa a nosotros, en ese auditorio nos sitúa en un determinado lugar de la historia que cuenta Jesús.
Siempre hay un desafío para nosotros. Siempre nosotros nos posicionamos de un lado o del otro. Ese es el desafío que tiene justamente Jesús a través de sus parábolas. Vamos a tener un tiempo ahora de alabanza y vamos a seguir continuando con esta historia y el desarrollo de esta introducción que quise hacer para esta parábola que es conocida como la casa vacía.